Estamos hablando de que Jacob fundó el pueblo de Israel o la nación de Israel. Y en cierto momento Jacob tiene que ir a Egipto porque en el territorio sobrevino una hambruna y se acabó el trigo y la comida y solo había trigo en Egipto. ¿Y por qué solamente había trigo en Egipto? Porque José, hijo de Jacob, fue llevado cautivo a Egipto. Estuvo en la cárcel, luego fue llevado a Potifar. Interpretó el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las cuales significaban 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y José aconsejó almacenar en los años de abundancia bastante trigo para que así hubiese alimento en los tiempos de hambruna. Y hubiese alimento para todos. Y Potifar le dijo a José, tú serás el gobernador, ahora después de mí, tú serás el segundo, quien dirija todo en Egipto. Y le puso un anillo, y José almacenó, y Jacob y su familia quedaron sin alimento, y tuvieron que ir a donde José, y llegaron allí 70 personas conformaban la familia de Jacob. No llegaron a Egipto como pueblo, sino como una gran familia. Y la profecía que Dios le había dicho a Abraham, donde le dijo, 400 años estarán en Egipto y de allí los sacaré. Génesis capítulo 15, versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Eso que dicen de que Israel fue esclava y maltratada por 430 años, en su totalidad de todos esos años, no es cierto. Porque cuando Israel llegó a Egipto, José tenía un privilegio. Y en ese entonces Israel no fue esclavo. Ellos llegaron y fueron bien recibidos. Esto sucedió mientras José vivió y hubieron faraones que conocieron a José y honraron a su pueblo. ¿Cuándo cambió eso? Cuando se levantó un faraón que no conocía a José. Allí comenzó su esclavitud, los azotamientos, etc. 430 años vivió el pueblo de Israel en Egipto, llegaron 70, y cuando salió de Egipto fueron muchos y anduvieron por el desierto 40 años. Éxodo capítulo 32, versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Lo había sacado de Egipto en conformidad en lo que le había prometido Jehová a Abraham. Solo habían pasado unos días en el desierto y ya el pueblo se corrompió. ¿Qué decisión tomó Dios? Israel tenía los méritos, porque por la promesa, el pueblo de Dios, esos son los méritos. Por la promesa, pero cuando Israel se creó un becerro de oro y lo adoró, y Dios se molestó, ¿qué dijo? Ahora pues déjame y deja que se encienda mi ira con ellos. E Israel perdió los méritos con Dios. Ya no habían méritos en Israel para que siguiese siendo el pueblo de Dios. Y en Éxodo capítulo 32, versículo 8, dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pero cuando les dice que los va a destruir, la misericordia pasará a Moisés y le dice, de ti yo haré una gran nación. Israel perdió los méritos y fue recibido por misericordia. Pero cuando Jehová dice eso, Moisés le dice en Éxodo 32, versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, es decir, Jacob, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Por fidelidad a su promesa, Dios siguió teniendo misericordia, porque Israel por méritos lo perdió. Éxodo 32:14 dice que entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volviendo a Ismael, que tenía los méritos para fundar el pueblo de Dios, porque era el primogénito y tenía las obras, Isaac no fue primogénito, no tenía los méritos, sin embargo, por misericordia, los méritos le fueron pasados a Isaac. Lo mismo pasó en la historia de Esaú y Jacob. Esaú nació primero, heredero de la primogenitura y de la herencia de la bendición.
no hay discusión. Jacob nació de segundo, nada que ver. Legalmente, e institucionalmente y generacionalmente, el heredero de la promesa y de la bendición era Esaú. Pero Jacob ganó los méritos porque Esaú los despreció. Jacob tuvo la primogenitura y el derecho de la bendición, no por mérito, sino por misericordia. Ahora, Israel sale de Egipto teniendo los méritos como pueblo de Dios, las obras por medio de las promesas, pero falló y perdió esos méritos. Pero cuando Moisés intervino y le trajo a memoria las promesas, por fidelidad a sus promesas, ya no por méritos, sino por misericordia, usted y yo somos salvos. No por méritos, sino por misericordia de Dios. A pesar de que Dios le había dado una promesa a Israel como pueblo y tenía los derechos legales, de esto Israel tenía que decidir si aceptaba o no aceptaba ser el pueblo de Dios. Lo mismo pasó con Esaú. Él tenía la primogenitura, pero él tenía que decidir en seguir con la bandera de la promesa. Y Esaú rechazó eso. Y le pasó a Jacob. Israel también tiene que decidir. Y por eso empieza el primer pacto de la ley. ¿Que se hizo con quién? Con Israel. El pueblo. ¿Que se hizo con quién? Con Israel el pueblo. Ya no con Abraham. Ya no con Isaac y ya no con Jacob. Ahora se va a hacer con todo el pueblo. Éxodo 24, versículo 7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y aquí hubo pacto. Lo mismo pasa en el matrimonio. Bíblicamente es un pacto donde entran dos partes. Pacto viene de partes, donde entran dos partes en un acuerdo. Y para que el pacto siga vigente, ¿qué se necesita? En que las dos partes sean fieles al pacto. Cuando uno de las dos partes quebranta ese principio, sucede que el pacto se disuelve. Si alguien le es infiel a su pareja, ya no hay méritos suficientes para que el pacto se rompa. O sea, si a alguien le es infiel a su pareja, ya hay méritos suficientes para que el pacto se rompa. Pero si el esposo o la esposa por amor le perdona, ya no lo hace por méritos, sino por misericordia. Y con este ejemplo le pasó a Israel. Falló al pacto de las promesas y Dios en su ira dijo: lo voy a cortar. Pero Moisés le recuerda a Dios: tú prometiste a Abraham, Isaac y Jacob que harías de sus descendientes un pueblo, una nación. Ya Israel seguirá siendo mi pueblo, no por méritos, porque falló, y no porque me hayan sido fieles, sino porque le tengo misericordia a este pueblo que me ha sido duro de servicio. Y por eso Pablo dijo: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cómo llegó a salir Israel de Egipto? Pasados los 400 años, dice la palabra del Señor, cuando murió el último faraón que conocía a José, Israel vivió en Egipto en comodidades. Vivieron bien, pero en Éxodo capítulo 1, versículo 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, versículo 9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este faraón se sintió amenazado y mandó a matar a los nacidos, varones que fuesen echados al río Nilo. A Moisés lo echaron en una canasta y lo tomó una egipcia y fue criado como egipcio, pero no olvidó que era hebreo. Y fue llamado por Jehová para que mediara ante Faraón, para que liberara a su pueblo. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.